Te saluda Luis Blanco. En este momento estamos en el martes 28 de abril del año 2020. Es el 48º día de la cuarentena y empezamos el recuento de las noticias en este momento. Vamos. Bueno, para empezar, habíamos quedado en el capítulo anterior. Se había declarado que en la Asamblea Legislativa había un posible foco de coronavirus. Y cualquiera pensaría que para este momento ya se había detectado o ya los diputados se habrían hecho la prueba respectiva para detectar quiénes tenían el virus o si era negativo esta información. Pero curiosamente, pues, la sorpresa es que, o al menos la gran mayoría de diputados, creo que solo uno se hizo la prueba, la gran mayoría simplemente se declaró sanos. En este Twitter declararon la sanidad sin ningún tipo de exámenes. Esto originó muchas reacciones, muchos memes al respecto, pero lo principal es que es bastante peligroso ese detalle. Es decir, mucha gente piensa que este anuncio del presidente Bukele fue una especie de jugada política para detener ciertos dictámenes de la Asamblea Legislativa. Al parecer, los diputados consideraron reuniéndose y siguen adelante con su trabajo, pero queda la duda si realmente hay o no entre ellos personas que ya tienen el virus. Muchas personas han opinado que es una actitud bien confrontativa la que ha tomado la Asamblea, pero a la vez muy peligrosa porque posiblemente a esas alturas ya no se sabe si realmente tienen o no tienen el virus. Muchos de los diputados manifestaron cierta desconfianza ante la información que dio el presidente Bukele y a su vez desconfianza por las pruebas que se van a realizar. Es decir, no confían en que el resultado sea veraz o sea objetivo. Para finalizar este capítulo, pues básicamente pocos diputados se hicieron la prueba para detección del virus, entonces podrían andar ahí asintomáticos y en el momento en que empiecen a manifestar síntomas es generalmente cuando ya la enfermedad ha avanzado bastante. Así que siento que por lo menos esta actitud de los diputados es como bastante inmadura y pues es peligrosa. Pues peligrosa por cuestiones eminentemente sanitarias y peligrosa para sí mismo, es decir, que cuesta hacerse la prueba y detectar si tienen o no el virus. Pero si se hacen las pruebas o se van a chequear cuando ya tengan los síntomas bien desarrollados, existe una alta probabilidad que estas personas terminen en una unidad de cuidados intensivos. No sé si al final este era el objetivo de todo esto, o no sé exactamente cuál es la naturaleza de la negativa de hacerse las pruebas, pero al final simplemente declararon que son sanos y que no se van a realizar las pruebas. Entonces, como dice el dicho, el que por su gusto muere, que lo entierren parado. Así que veamos, vamos a ver si en el futuro se da alguna novedad al respecto, si hay algún diputado que en realidad haya desarrollado pues, o sea portador del virus y que al final tenga pues alguna hospitalización. Esperemos que no sea el caso, obviamente no le deseo mal a nadie, pero simplemente con el hecho de no tomarse las pruebas están cerrándose a muchas posibilidades. Es decir, si alguien realmente tiene el virus, con la prueba se detecta y obviamente se toman las medidas del caso. Si están esperando que se desarrolle la enfermedad hasta el último estadio, cuando es más peligrosa, y no se van a hacer la prueba hasta ese momento, pues ya quedará en ellos. Y si contagian a alguna persona debido a esta actitud, pues también quedará en la conciencia de ellos. Esperemos que no sea el caso y que pues salgan al final, salgan bien de todo esto, ojalá. Otra de las noticias que está dando de qué hablar y que sucedió este fin de semana fue el aumento de la violencia. Hubo más de 50 asesinatos desde el viernes hasta el día de ahora. Y todo se atribuye a la violencia por las maras, aunque ahí empezó como una serie de informaciones mezcladas o informaciones contradictorias, porque por un lado, la primera reacción del gobierno fue incrementar y endurecer las medidas a los penales. Lo pueden ver en esta noticia. Lo primero que hicieron fue declarar la emergencia en las cárceles y pues someter a todavía más restricciones a la población carcelaria. Pero hubo un video que salió donde manifestaban los grupos de maras, o por lo menos uno de los grupos de maras, que ellos no habían sido los responsables de este incremento de los crímenes. Queda en la duda de quién realmente está detrás de esto. Obviamente estamos en una situación de emergencia nacional y que suceda esto pues es como que demasiado.
Es decir, pues el gobierno está haciendo lo posible por detener el incremento de casos de crímenes y obviamente está teniendo que duplicar sus esfuerzos también con lo de la pandemia. Así que veremos cómo se desarrolla esto. Incluso se ha hablado del uso de fuerza letal y eso ha originado otra serie de detalles con organismos de derechos humanos, con los opositores políticos y demás. Así que al final no se sabe si estas medidas para endurecer las condiciones de las cárceles van a incidir en la baja de los homicidios. Esperemos que esta situación no empiece a escalar más, porque encima de que tenemos lo de las muertes por el virus, están las muertes por la violencia. Entonces la situación empieza a hacerse como un poco descontrolada. La verdad que esta situación no la necesitamos, porque hay algo más preocupante en este momento, y es lo siguiente. Esta es la situación actual del virus hasta este momento en El Salvador, donde tenemos 377 casos confirmados y 9 decesos. Los casos locales ya son mayoría sobre los casos importados, es decir, que el contagio comunitario está en pleno auge y ya se han realizado más de 21,000 pruebas para la detección del virus. Lo preocupante de esto es lo siguiente: si se fijan en esta gráfica, en los últimos 4 días se han obtenido valores de 24, 25, 22 y 32 casos confirmados. Esto es preocupante porque en días anteriores los valores eran menores, eran 15, 17 y ahora ha escalado. Entonces básicamente la curva se empieza a comportar como se ha comportado en otros países. Ya los casos empiezan a crecer. Entonces yo sé que muchas personas en este momento están como un poco aburridas o están afectadas por la sensación de confinamiento. Entonces algunas personas quizás ya no están siguiendo las normas de confinamiento tan estrictas, y es justamente ahora cuando se necesita más estar pues en la casa. Yo sé que muchas personas tienen que salir, a los que trabajan, los que tienen que ser mandados y demás, y eso está bien. Extremar las medidas de cuidado, porque justamente ahora que empiezan a verse el incremento de casos. En alguna publicación que leí acerca del comportamiento del virus en Italia, se rumoraba que con cada caso confirmado habían por lo menos de 3, es decir, el triple, o incluso algunos aludían que 10 casos ocultos. Es decir, entonces hay muchas personas que he escuchado en la calle que manifiestan, bueno, quizá, como les digo, es la preocupación de las personas, los rumores que están dando, hacen que las personas se preocupen en exceso, pero había escuchado en algún momento en la calle que las personas pensaban que estos 300 o el número que está dando el gobierno no es real, sino que realmente hay bastantes casos ocultos. Podría ser, podría no ser. Como les digo, es una cuestión de un rumor, pero aparentemente el comportamiento va a seguir en ascenso y esto es bien peligroso. Aparte de eso, aunque hay un viso de esperanza en el sentido, por ejemplo, hoy estaba viendo una estadística de cómo está el comportamiento del virus en toda Centroamérica, y efectivamente El Salvador tiene una de las tasas más bajas de contagio, pero obviamente eso no es como, no significa que estamos en cero contagio. Es decir, si continúa avanzando y poco a poco se va dando como más casos, pero ojalá que esto no continúe su avance. Esperemos que esta situación vaya mejorando con el tiempo. Aparentemente también hay otra noticia en el cual se ha extendido la cuarentena hasta el hasta mediados de mayo, y esperemos que estas medidas, pues esto contribuya a que el virus se extienda menos. Entonces esto básicamente sería mi informe de lo más relevante en estos últimos días en El Salvador. Espero que el siguiente video pues tenerles algunas noticias. Espero que el siguiente video tengamos noticias mejor al respecto, y que también voy a continuar con mi serie de Guatemala, así que es posible que libere un video a principio del año en la ciudad de Guatemala, así que iré liberando esos videos conforme pase el tiempo. Pues un saludo a los suscriptores, y posiblemente en un video futuro les haga un anuncio acerca de mi libro Envíos Rápidos, así que estén pendientes. Por mi parte, pues me despido, no sin antes pues decirles o pedirles que se cuiden bastante, que sigan las normas de aislamiento social o distanciamiento social, tratar de hacer lo más llevadero posible el aislamiento. Así que sigamos adelante, no nos desanimemos,
y que posiblemente en un futuro no muy lejano, pues en un par de meses, esperamos que esto ya haya concluido y que retomemos pues las actividades diarias, pero con precaución. Mi nombre es Alex Blanco, nos vemos en el siguiente video.